Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Paula, ¿cómo estás? En el programa de hoy nos estarán acompañando aquí en el piso Leticia Cheli, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Natalia González, quien es miembro de la Secretaría de la Mujer y LGTB de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y Cecilia Ruiz, quien es miembro de la organización de la agrupación Docentes de Base. Las tres son integrantes de Pan y Rosas y las hemos invitado para conversar sobre las actividades que vienen realizando hacia la convocatoria a la movilización del 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos. Bueno, también tenemos, a un día de un nuevo aniversario del Cordobazo, una serie de entrevistas que le hemos realizado a mujeres, militantes y luchadoras que participaron de esa gesta. También, justamente en el marco del aniversario del Cordobazo, en el día de ayer nos hicimos presente en una actividad convocada por parte del área de la gestión cultural del Club Atlético Belgrano, quienes hicieron una proyección de la película Tosco, Grito de Piedra. Nos hicimos presentes allí, estuvimos conversando con Héctor Tosco, el hijo de Tosco, y también con miembros del área cultural de Belgrano. Y como siempre, tenemos la habitual mesa política de Hernán Pudú, y también nos acompaña hoy Sergio Falchieri, trabajador de Volkswagen y legislador del PTS, candidato a legislador por el PTS en el Frente de Izquierda. Con ellos vamos a conversar. Así es, candidato a legislador y, bueno, primero, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Muy buenas. Justamente, bueno, decimos candidato a legislador y te hemos invitado para que nos cuentes un poco, bueno, cuál es la idea, qué ideas quieren expresar con tu candidatura, cuál es tu trayectoria. Está bien, primero para conocernos, ¿no? Yo hace 20 años que trabajo en Volkswagen, ¿no? Un periodo en Córdoba desde el año 2003. Desde el año, bueno, 20 años, yo tengo una familia con un pibe ya bastante grande, 24 años. En el año 2004 a mí me eligieron como delegado y a partir de ahí empezamos a hacer una construcción con otros compañeros de una oposición dentro del ESMATA que viene peleando sistemáticamente, en primer lugar, para que las cosas se decidan en la asamblea, para que se pueda expresar la democracia sindical dentro de las fábricas, cosa que no pasa. Una pelea grande que hemos dado hasta el año 2012, donde por un fraude nos dan perdida la elección cuando nosotros ganamos la elección. Un fraude promovido por parte de la conducción del ESMATA. Claro, por la conducción de Omar Dragún y Pescado Miranda, que es el representante de Volkswagen, dentro del ESMATA, de la Comisión Ejecutiva del ESMATA, ¿no? Desde ese momento venimos dando una pelea sistemática, tanto en Volkswagen como en otras empresas, para construir una oposición que responda a los trabajadores y no a gobiernos o partidos políticos que representan a las patronales, ¿no? Porque acá en Córdoba, por ejemplo, la conducción de Omar Dragún es íntima del gallego José Manuel de la Sota. A nivel nacional, Piñanelli es el principal soldado dentro de la CGT oficialista de Cristina de Kirchner. Ambos sectores, podemos decir que uno porque le pone techos a las paritarias, como es Cristina de Kirchner, la presidenta, otro como es José Manuel de la Sota, que nunca lo vimos del lado de un reclamo de trabajadores, sea mecánico, sea metalúrgico, ¿no? Nunca lo hemos visto, al contrario, han subsidiado a las empresas, viven subsidiándolas, garantizan sus ganancias, y sus legisladores y sus leyes son todas leyes perjudiciales para los trabajadores. Impuesto a la ganancia podemos hablar nacionalmente, provincialmente podemos decir que ante los despidos y las suspensiones no movieron un solo dedo para disciplinar a las empresas que reciben millones de subsidios. Entonces, toda esa situación me llevó, ¿no?, a mí y a otros compañeros a pensar en que la pelea no la podemos dar solamente en el terreno sindical. O sea, nosotros venimos hace años peleándola y vamos a seguir peleándola. Pero hace falta que el conjunto de la población empiece a enterarse de estos chanchullos. O sea, ¿qué significa? Que las empresas que dicen que son las generadoras de puestos de trabajo, las que traen el bienestar, en realidad lo que hacen es producir cada vez más, con menos gente, ¿no?, y empobrecer relativamente a los trabajadores. Hoy los trabajadores del ESMATA, por ejemplo, están recibiendo un 5% trimestral promedio de aumento salarial, cuando las empresas hacen cada vez más cajas, ¿no? Muchos aducen crisis económica. Brasil está mal, pero ayer le decíamos justamente en una asamblea a la conducción sindical que hace años que vienen diciendo que hay crisis económica, pero cada vez salen más cajas de velocidad de la punta de línea. Entonces, ¿de qué crisis nos están hablando? La crisis es la nuestra, que nuestro salario hoy, un trabajador de Volkswagen que ingresa, nos llega a los 11.000 pesos de bolsillo.
sin grisar. Vos recién te referías a la alianza, por ejemplo, de dirigentes como Dragún con el gobierno provincial, que se ha visto directamente representada en que viene de ser el ministro de Trabajo del gobierno, ¿no? Y distintos casos también de dirigentes sindicales que también actúan en política. Claro, fíjate vos, todos dicen el movimiento obrero organizado, o sea, la CGT de Dragún, tiene que tener sus puestos dentro de la legislatura cordobesa y dentro del Parlamento Nacional. Ahora, la realidad es que viene teniendo sus puestos, porque Dragún primero fue el candidato a diputado que después, porque no le dio la cantidad de votos suficiente, bajó la lista. Después, Piem, el secretario general de los estatales, es legislador hace tiempo y segundo de la CGT de Dragún. Va a volver a hacerlo. Y se postula nuevamente. Y la Bustos también, ¿no? Del sindicato de gráficos, va a ser por parte de Unión por Córdoba. Mauricio Sailen, ¿no? Uno va candidato en las listas kirchneristas. Del SURBAC, ¿no? De Del recolector de SURBAC, residuos. Es del sindicato de recolectores, ¿no? Hay expresiones de los sindicatos, pero no de las bases trabajadoras. No las hay esas expresiones, porque sufre el rechazo de la mayoría de los trabajadores que si pudieran votar libremente lo sacarían. Lo mismo Dragún Brito, que es su ministro de Trabajo del sindicato de Canillitas, que si pudieran hacer elecciones limpias, las bases no les darían el apoyo, porque lo único que hacen es predicar que hay crisis y mantener salarios que cada vez van perdiendo más con la inflación. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿No? Necesitamos voces de los trabajadores que estén presentes en la legislatura para poder decir cuáles son los reclamos obreros y populares. Mira, los trabajadores de la UOM, todo el mundo, Caló les prometió 32%, firmó por un 27% por órdenes de Cristina. Todas las bases de los trabajadores, las bases están totalmente disconformes, pero las expresiones gremiales, o sea, tanto Urbano, el secretario general, como Saavedra, el opositor, ninguno dice, no, este acuerdo no lo queremos, hagamos un plan de lucha. Ni siquiera dicen este acuerdo es una porquería, porque un trabajador metalúrgico, según ellos, pasa a ganar 8.000 pesos cuando la canasta básica está arriba de 12. Y no lo digo yo, lo dice la CTA oficialista, la CTA Yasky. Entonces, ¿quién va a levantar la voz de los trabajadores que no tienen convenio? ¿Quién va a levantar la voz de los trabajadores de la alimentación, metalúrgicos, empleadas domésticas? Hasta ahora nadie, porque los que están dirigen los sindicatos y están rechazados por sus bases, aunque no tengan una expresión hoy sindical para cambiarla o una expresión política. Nosotros le queremos dar una expresión política. Eso es el Frente de Izquierda. En ese sentido, mi candidatura al legislador tiene ese contenido. Por eso vamos a tratar de llevar la voz de los trabajadores, de los jóvenes sin trabajo, de los trabajadores precarizados, de los sindicatos industriales, de los precarios estatales, porque está lleno de monotributistas, por ejemplo, y contratados de años en la administración pública con precariedad laboral. Esas voces las queremos llevar nosotros a la legislatura y si no entramos, la queremos llevar hasta el último rincón de la Córdoba Obrera y Popular, ¿no? Porque no la escuchamos ni en el Frente para la Victoria, ni en la Unión por Córdoba, ni en la Alianza, ni hablar de la Alianza de Radicales, de juecistas y del Partido Juez. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más para... Disculpame. Luis Juez llevó como diputado nacional a Memelino, gerente de Volkswagen, ¿no? Después llevaron a un gerente, no recuerdo el nombre, también como legislador, ¿no? En las listas de la Fiat. Entonces, Bischoff. Estamos hablando de elecciones pasadas. Las elecciones pasadas. Estamos hablando de la tradición. No, ¿cuándo van a estar los trabajadores de base expresados? Bueno, mi candidatura va en ese sentido. Está bien. Hernán, bueno, para meternos en el tema paritarias, estamos en medio del paro bancario, a los aceiteros le vetó el gobierno el aumento del 36%. Contanos un poco cuál es el panorama de cara al paro del 9 de junio. Bueno, en el escenario político son esas las grandes discusiones que hay, en un sentido además de lo electoral, obviamente, el hecho de que por un lado hay un paro nacional anunciado para el 9 de junio y entre medio lo que se viene destacando enormemente es la enorme huelga de los trabajadores aceiteros en el puerto de Rosario. Recordemos que es una huelga que lleva 23 días, ¿no? Sí, 23 o 24 días, sí, ya lleva la huelga, digo. Independientemente de que estén nuestros televidentes todos al tanto de esta huelga o no, lo que seguramente va a tener una influencia muy grande, ¿por qué? Porque hay una discusión enorme sobre si paritarias con techo o sin techo. Digo enorme en un sentido porque incluso hasta el gobierno dice que es con techo y lo defienden, digamos. Entonces, el otro día estuve en un programa televisivo y decían, ¿es con techo o sin techo? Una discusión que está saldada ya, no solamente porque los aceiteros
quisieron o pelean por un aumento de un 42%, lograron un acuerdo con los empresarios del 36% y ese aumento se lo vetó el gobierno, sino también porque, como decía recién, el gobierno mismo dice que hay que ponerle un techo a las paritarias y es la vía por la cual están pasando hoy, digamos, ya un ajuste, no solamente por la carga de la inflación del año pasado, que se sigue comiendo parte del salario actual de los trabajadores, sino porque insisten en esta línea de que los trabajadores no recuperen vía paritaria su poder adquisitivo, ¿no? del salario. Entonces hay un ajuste en curso. Y es muy importante esta huelga justamente porque entre la realidad que tenemos hoy y el futuro paro del 9 de junio, existe la posibilidad de que un sector muy importante rompa el techo salarial en el marco de que quedan muchas paritarias con sindicatos poderosos, por hablar de la alimentación, por hablar de camioneros, entre otros, etcétera. El ESMATA después puede plantear los acuerdos que tienen permanentemente, ¿no? Que son trimestrales, etcétera, que ya están pasando, ¿no es cierto? Son a la baja, hay mucho descontento en el ESMATA también, no solamente en la UOM. Entonces es una discusión que no es sindical, sino que es una discusión política, porque a partir del desarrollo llamamos a todos los televidentes a seguir el desarrollo de la enorme huelga que están llevando adelante los aceiteros, que pelean por un salario mínimo vital y móvil, o sea que el trabajador que menos gane alrededor de 15.000, 14.000, 15.000 pesos. Es decir, que no es solamente están representados los trabajadores de ese puerto, que es riquísimo. Es decir, los otros días escuchaba a uno de los abogados, a un abogado de los aceiteros, un representante de los aceiteros, que decía que desde el punto de vista del costo que tiene el salario para estas empresas, representa el 1.8%, es decir, que ellos mismos decían, estamos peleando por un salario mínimo, pero podríamos pelear por mucho más porque tienen espalda para ganar eso. Ahora, esos ganan esto. Ahora hay empresas aquí en Córdoba, en La Rioja, en distintos lugares que son pequeñas, etcétera. Entonces una pelea que trata no solamente de que los que están en lugares donde se gana mucho ganen bien y dejar de lado a los trabajadores de las pequeñas empresas. Una lucha muy O sea, de elevar el piso salarial del conjunto de los trabajadores de esa actividad. Así es. Y bueno, y esto va a tener repercusión en el resto de los gremios y en el pronunciamiento político seguramente que va a haber el 9 de junio. Y después otro hecho importante que no está teniendo una repercusión que debería tener en los medios es lo que está pasando. Los televidentes recordarán que el año pasado hablamos mucho de la principal huelga, que fue la de Lear, de los trabajadores del autopartista Lear. Otra vez se les mata. Acá podemos charlar un poco con Sergio, que algo conocemos del tema. Ustedes saben que hubo despidos, ustedes saben que la empresa como la patronal hicieron todo lo posible para dejar 240 familias en la calle. Finalmente hubo 60 reincorporados y hoy sigue habiendo trabajadores reincorporados por la vía judicial con fallo de la justicia. Bueno, lo que quería contar es el caso de un trabajador que se llama González es el apellido, no me acuerdo el nombre, que tuvo una resolución para que vuelva a trabajar. Volvió a trabajar y está siendo hostigado, insultado. Sí, tenemos la foto, del trabajador reinstalado en Lear. Bueno, sigo, mientras la busca la producción, y está siendo hostigado, ahí vemos, al punto de que un miembro de la patota de Pignarelli, que es, como decía Sergio recién, quien dirige el ESMATA Buenos Aires, lo cortagió con un cúter. Sí, sí. Es decir, ¿están buscando realmente un nuevo Mariano Ferreira? Es la pregunta. Bueno, esto no está saliendo en todos los medios, pero es un hecho... Fueron las declaraciones de De Petri, justamente eso que acaba de decir, que están buscando con el paro un nuevo Mariano Ferreira. Así es, a eso vamos después, pero lo que yo quería remarcar es que este trabajador fue a la justicia. La jueza Arroyo Salgado dictaminó que los patoteros, que son como 10, 15 o 20, no recuerdo bien, no se pueden acercar, tienen prohibido acercarse a este trabajador. Bueno, ¿qué hizo la conducción gremial de Pignarelli junto con la patronal? Un lockout. Hay paro de 10 días
porque la justicia falló a favor de este compañero y porque les dijo a los patoteros no se pueden acercar a este trabajador. Bueno, un hecho insólito. O sea, estamos hablando de un paro avalado por la empresa. Avalado por la empresa, sí. Convocado conjuntamente por el sindicato y por la empresa, abiertamente en defensa del accionar de esta patota sindical. Bueno, recuerda el caso Mariano Ferreira, ¿no? También, en donde la patota ferroviaria también salió a hacer un paro en defensa de Pedraza. Un paro en defensa de Pedraza y los asesinos materiales del asesinato de Mariano Ferreira. Bueno, un hecho insólito, digo. Esto para mí revalida lo que recién planteaba Sergio de la importancia, ¿no? También porque en un gremio tan difícil, que es el corazón en un sentido del modelo, como dice el oficialismo, la industria automotriz, que tiene gremios completamente totalitarios con estos métodos. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es buenísimo que Sergio se sume a esta pelea en el frente de izquierda por mostrar, en este caso, lo que hace un gremio así de totalitario como el ESMATA y lo que decía él recién, cómo justamente luchar porque los representantes políticos, los trabajadores, seamos los que realmente estamos a favor de los trabajadores con las asambleas, etc. Ahora, justamente lo que decía recién Luis, que en el marco de este accionar de parte del ESMATA, que es un claro aliado del gobierno nacional, De Petris salió en el marco de cuestionar el paro que se está convocando para el 9 de junio, a decir que es un paro que busca un nuevo Mariano Ferreira, ¿no? Cuando claramente vemos que es la patota aliada del gobierno la que lo está buscando, ¿no? Claro, bueno, es insólito porque mientras De Petris dice eso, buscan un nuevo Mariano Ferreira, no sé, habría que avisarle que sus propios sindicalistas amigos es lo que están buscando. Leí un reportaje a este compañero que decía algo así como De Petris anuncia y el ESMATA lo ejecuta. Es decir, mientras De Petris sale a decir, ojo, que puede haber un Mariano Ferreira, el ESMATA toma la posta y dice, sí, esta es la nuestra. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Bueno, hay muchas cosas, digamos, en juego en esta situación, ¿no? Y este intento por parte del gobierno de embarrar la cancha de cara al paro del 9 de junio, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se prepara el paro? ¿Qué está planteando la izquierda frente al paro? ¿Querés decir algo tú? Mira, nosotros lo que estamos viendo es, primero, como los anteriores paros, que no alcanza con hacer un paro pasivo que no sea parte de un plan de lucha. En segundo lugar, se tienen que expresar las bases, ¿no? Con piquetes, porque hay muchos sectores que están de acuerdo con el paro, pero no están representados, o están representados en la central sindical oficialista que lo convoca, ¿no? En ese aspecto, el paro no puede ser un paro pasivo como habla Maturano, por ejemplo, en los medios, diciendo que se va a juntar con la izquierda para evitar los piquetes. Dirigente ferroviario, Maturano. Maturano es el dirigente de la fraternidad, los maquinistas, ¿no? Nosotros estamos en total desacuerdo en eso. Primero hacen falta asambleas, porque los paros los construyen y los llevan adelante los trabajadores, y no los dirigentes sindicales que tienen una muy buena situación económica, ¿no? En segundo lugar, esas asambleas tienen que tomar los reclamos del conjunto de la población, porque hay muchos sectores que están precarizados y no tienen sindicato. Y son los que más sufren las consecuencias del plan económico. Está el sector alto que sufre, y que sufrimos muchos de nosotros, el impuesto a las ganancias, ¿no? Que es un impuesto al salario. Pero hay muchos sectores que viven con 5.000, la mitad de la clase obrera vive con 5.000 pesos. No puede ser que ese sector sea un invitado de piedra en este reclamo, porque es el que está más sufriendo las consecuencias de la inflación y del plan económico. Ni hablar del 30%, 34% negro. Por eso está negro que no está sindicalizado ni nada. Claro, que está dentro de ese 50% que ganan 5.000 pesos. Ni hablar de los desocupados, los que viven de asignaciones familiares, de asignaciones universales, ¿no? Que es gente que no consigue trabajo. Y los jubilados, promedio 3.800 pesos, el 80%. Por eso, en ese sentido, el paro, hoy más que nunca, paro general, pero plan de lucha y un paro activo, ¿no? No solamente lo que dicen ellos, una marcha, movilización a Plaza de Mayo, sino en cada plaza, en cada vía importante de la Argentina, tienen que expresarse los trabajadores y el pueblo, demostrando de que se dice, basta este plan que está sumergiendo con la inflación a cada vez más sectores de la población en la miseria. ¿Te puedo agregar una cosa? Sí. Volviendo a lo de aceiteros, porque ahí está justamente un ejemplo que lo puede ver todo el mundo, es decir, con un paro y con piquetes tienen bloqueado el principal puerto de Rosario, con asambleas masivas de miles y miles de trabajadores, como están logrando tirar abajo el techo salarial y conquistar un salario que se acerque realmente a
a las necesidades que tienen los trabajadores. Entonces, para mostrar en chiquito, imagínate si el paro del 9 de junio se multiplicara el ejemplo de los aceiteros por miles en todas las ciudades. Yo creo que la clase trabajadora va a estar muchísimo mejor para enfrentar esta situación y los ajustes que se vengan después de las elecciones también. Bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos, ¿no? A un día de cumplirse un nuevo aniversario del Cordobazo, desde Giro a la Izquierda quisimos rescatar la participación de las mujeres en este gran acontecimiento que cambió la realidad no solo de Córdoba sino del país. Recordemos que el Cordobazo terminó hiriendo de muerte a la dictadura de Onganía. Estuvimos conversando con Cristina Salvareza, ella era en ese momento miembro del PRT y estudiante de arquitectura, Graciela Ferrera Campos, militante también de izquierda y estudiante de Derecho, y Ana María Peña, trabajadora de la bancaria, miembro de la JTP. Escuchemos lo que nos decía. Eso es Alberdi, seguro. Sí, son las Santa Rosa, algunas de las calles que venían los estudiantes de medicina desde el Hospital de Clínicas. Es la avenida de alguna fábrica, de Facultad de Arquitectura esa. Sí, sí. Y nos dicen, la Facultad de Arquitectura les toca trasladarse a la mañana temprano a la zona norte de la ciudad. Y había una zona fabril, que no me acuerdo qué hilaza era, si era la hilaza Pedriel o hilaza PVC, y había muchos talleres que eran lo que se llamaban las fábricas que producían autopiezas para las otras fábricas, como en el caso de hilaza, que era la que armaba la parte de electricidad y de foco para Kaiser. Llegamos a esa zona con la idea de que teníamos que cortar la ruta y empezar a hablar con la gente qué estaba ocurriendo. Eso es cuando están saliendo de las fábricas. Hilaza, ahí había varias mujeres. Ahí les tiramos bolitas cuando venían los caballos. Bueno, y ahí empezaron las pedradas. Ahí está, ese es el grupo. Sí. Esos son los estudiantes y esa soy yo, a la cual me uní a esos estudiantes cuando quedé sola, que los compañeros bancarios habían corrido uno para un lado, otro para otro. Entonces me uní a este grupo que venía con la bandera argentina. Participé como militante desde la universidad. En ese momento estaba en la universidad, en la Facultad de Derecho. La concentración la hicimos en Noel Trejo, o sea, ahí el grupo con el que yo arranqué. Después de ahí no había nadie más ni nada por el estilo. O sea, ya éramos una sola masa. Se empieza a correr la voz de que habían matado un trabajador. Ahí es donde empezamos todos, digamos, un poco a enloquecernos. Ahí fue la explosión, la ebullición. Es cuando empiezan a tirar gases lacrimógenos, empiezan las barricadas. Los días previos también había habido marchas y las fábricas estaban tomadas. Cuando se decide bajar ese día, el 29, se baja pero también se sale. Yo puedo definir que el Cordobazo fue la consecuencia de una ebullición de toma de conciencia que venía de nosotros los jóvenes, como que veníamos sintiendo que necesitábamos un cambio, que había que cambiar como estaba, se fue gestando, teníamos conciencia, hasta llegar junto con los gremios a lo que fue la jornada en sí del Cordobazo, porque obviamente hubo previas de todo para llegar a ese momento. Coordinábamos cómo íbamos a trabajar cada uno desde cada lugar, ¿no? Después se fue sumando gente, pero para mí se gestó desde la conciencia dentro de la universidad junto con los gremios. Hubo un protagonismo general. A la tardecita, cuando nos dicen que el ejército está entrando a la ciudad, nosotros volvemos. Se queda la toma ya con toda la gente, las rutas cortadas, y nosotros volvemos. La cuestión que yo no me acuerdo cómo llegamos al centro de la ciudad, pero a la altura de la Cervecería Córdoba y del Hospital de Clínicas, cruzamos el río.
corríamos de un lado a otro, nos escondíamos, no nos achicábamos, volvíamos a salir, terminabas en distintos lugares, se fueron de la mano los espacios que estaban planificados, todo venía de acuerdo a cómo te venían corriendo. Cuando subimos del río y salimos al verde, nos dicen, no, tienen que esconderse, está entrando el ejército, está el ejército tomando toda la ciudad, qué sé yo. Entonces llegamos a la Colón y nos dicen de una casa mortuaria, vengan, escóndense que allá viene el ejército. Y nos metimos adentro entre los cajones ahí, ¿viste? Y bajó la persiana el señor, porque todo el mundo colaboraba. Alberdi fue el centro del Cordobazo. Yo me acuerdo haber terminado en una casa que no conocía, pero era parte de la gente nuestra, hasta que pudimos volver al otro día. Era mínimo el miedo, era más fuerte la emoción de decir, bueno, esto lo hacemos, y esto sale, y esto está, y salimos adelante, y esto es el principio. El hospital de clínica fue tomado, esas imágenes que se ven de arriba de ese frontis tan marcado allí estaba también mi compañero. Y este es un periodista acá de Córdoba que anuncia la entrada del ejército. La palabra que define para mí todo ese movimiento, lo posterior peor, es la toma de conciencia del cambio, la conciencia de defensa de los derechos. Y yo a partir del Cordobazo me incorporé orgánicamente a militar, me ayudó muchísimo lo que se formó en la facultad. ¿Estuviste detenida en el Buen Pastor? Sí, pero en el 75. Esa fue la tercera detención, porque la primera fue el día de la masacre de Trelew, que nos detienen en la Facultad de Arquitectura a todos. Y después en el año 72, allá en la casa donde yo vivía, que teníamos en barrio Talleres. Luego ya fue la del 75, cuando yo caí al Buen Pastor, que me llevaron en febrero del 75, ya las compañías ya tenían armado un plan de lucha y estaban buscando los lugares para fugarse. Un plan de fuga, pero bueno, era un plan más de lucha, ¿no? Yo estaba en la JTP, militando también. Me vinieron a buscar y me llevaron el 28 de noviembre del 75 y volví a mi casa el 22 de marzo del 79. Yo tengo presente en aquellas épocas tocaban un estudiante, tocaban un obrero y salíamos todos, y invadíamos el centro de la ciudad y todo, porque habían tocado un estudiante, porque habían echado un obrero, porque habían matado. Ahí se veía la unidad de clase, que éramos unos solos, obreros y estudiantes. Y sí reivindicar el Cordobazo en lo que respecta a mí como algo que me ayudó, y a partir de ahí me definí en un compromiso bien concreto, ¿no? Hago como un clic, hago como una síntesis, ¿no? De lo que venía haciendo yo y qué quería hacer, hacia dónde quería ir.
Bueno, estamos aquí junto a Natalia González, miembro de la Secretaría de la Mujer y LGTB de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Cecilia Ruiz, miembro de la agrupación Docentes de Base, y Leticia Cheli, miembro del CEPROD, las tres miembros de la agrupación de Mujeres Pan y Rosas. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, las hemos invitado a raíz de la convocatoria tan amplia y que se ha extendido a lo largo del país para la movilización del 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos. Queríamos que nos empiecen a comentar un poco la campaña que vienen desarrollando, tanto en universidades como en escuelas, etcétera, en el marco de la convocatoria de la movilización. Bueno. No sé quién quiere empezar. Empiezo yo. Bueno, yo soy, como ya dijeron, de la Secretaría de Género y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, un espacio que desde que recuperamos el año pasado lo venimos llenando de contenido, de foros de debate, ciclos de cine. Para organizarnos, inclusive logramos que la facultad nos pague un bondi para viajar hasta el encuentro de mujeres a Salta, y este año desde el cursillo venimos organizando reuniones abiertas, donde uno de los reclamos que más hizo pesar de las compañeras era a través de un estudio que se publicó de los altos índices de acoso en la universidad, no solo físico, sino inclusive verbal e institucional. Entonces elaboramos un protocolo contra la violencia de género que presentamos desde nuestro consejero, desde Tesis 11. ¿Acosos de parte de autoridades y de docentes? Sí, de docentes hasta casos de estudiantes. Un estudio que es de la misma universidad, digamos. Y bueno, presentamos ese proyecto y después, cuando surgió la convocatoria a la marcha, por los aberrantes casos de femicidio, venimos de toda una campaña que no solo estuvimos sacando las fotos con todas las compañías independientes para apoyar la marcha, sino inclusive hicimos muchas reuniones en las que se votó marchas de la Secretaría con la consigna de el Estado es responsable, que inclusive en este mismo momento se están juntando a hacer una bandera para marchar y participar de esa marcha. Igual, inclusive en las otras facultades, en la Facultad de Arte, hicimos, por ejemplo, las compañías están haciendo una convocatoria abierta de dibujos, y en la Facultad de Derecho, que también tiene sus particularidades, no solo de llamar a marchar y convocar, sino que también tienen sus propios reclamos de lo que es el régimen de cursado, que es bastante complicado para las compañeras trabajadoras o que tienen familiares a cargo, y que inclusive ni siquiera cuentan con una guardería, que son reclamos históricos de las mujeres en esas facultades, digamos. Cecilia, en docentes, ¿cómo se viene desarrollando la campaña? Mira, estamos trabajando en las escuelas porque, bueno, la convocatoria, como ustedes dicen, es muy masiva, entonces nos estamos organizando para movilizarnos con nuestras escuelas. Ya vamos a salir varios colegios de zona norte, del centro, estamos trabajando campañas de fotos y sobre todo mucha charla y mucho debate a partir de la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene como contenido el acoso y la violencia machista. Empezamos a dar la discusión hasta el final también en cuanto a que hay responsabilidades concretas del Estado y de los gobiernos. Entonces, bueno, empezar a plantearnos cuáles serían las posibles soluciones, por qué se dan los casos de femicidio, porque si bien la Ley de Educación Sexual Integral nos avala para tratar este tema en las escuelas, y en ese sentido es progresiva, al no llevarse hasta el final se muestra mucho este doble discurso, que ahora lo vemos más con todos que se sacan la foto Ni Una Menos, pero son parte de un Estado que, por ejemplo, en el caso concreto de la Ley de Educación, no se lleva hasta el final su aplicación en todo el país, entonces después cada provincia lo aplica según su protocolo, y bueno, en Salta no se da directamente educación sexual, se da educación religiosa en las escuelas. Ahí se muestra muy bien que el Estado no rompe sus lazos con la Iglesia, entonces Cristina saca la Ley de Educación, pero después se saca la foto con el Papa. Acá en Córdoba la Ley de Educación Sexual Integral es mucho más reaccionaria en cuanto al principio de la vida que la nacional, porque dice que la vida empieza desde la concepción. Bueno, entonces charlando mucho y debatiendo mucho entre las docentes y entre los alumnos acerca de cuáles son también las responsabilidades en los femicidios, y movilizándonos mucho en las escuelas con los padres. Tenemos una página en Facebook donde subimos las fotos, que bueno, invitamos a todas las escuelas donde las docentes, los alumnos, la comunidad educativa, las mamás quieran hacer la foto con la campaña. Se llama En las escuelas de Córdoba andan diciendo Ni Una Menos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo pega esta campaña en las escuelas, entre las alumnas, entre las docentes? Recordemos que gran parte de los docentes son justamente mujeres también.
Exactamente, bueno, pega desde que se sufre la violencia de múltiples formas, o sea, obviamente el acoso callejero, la violencia la violencia de género, no violencia doméstica justamente, es lo que más se ve, pero después las chicas lo viven mucho también en la cantidad de lo que ven, de lo que son los casos de aborto, de los embarazos adolescentes, surge mucho de parte de las alumnas ese debate también, de parte de las docentes, lo que es la precarización laboral, lo que decía Natalia, el hecho de que las trabajadoras no tengamos guardería en las escuelas, el hecho de que tengamos estas triple jornada laboral haciéndonos cargo de las tareas del hogar, y en ese sentido, por ejemplo, esta es una demanda que le hemos hecho históricamente al gremio, al sindicato. Nosotros somos de la oposición a la conducción de UPC, que tiene una secretaría de género muy simbólica, porque lo único que hace es una jornada de belleza al año, casi burlándose de las docentes, tratando como una cosa bonita, que lo único que hace es un curso de belleza para maquillarse, y justamente la Secretaría de Género, habiendo acuchillado a una docente en frente de sus alumnos, como el aberrante caso de María Eugenia, no ha sacado públicamente más que un discurso que hablaba en general de la violencia de género. Recordemos que fue la docente que asesinaron en San Francisco frente a los alumnos. Sí, sí, un caso que a todas las docentes nos pegó muchísimo. En las escuelas durante todos esos días se habló de lo aberrante del hecho, y bueno, y la Secretaría de Género brilló por su ausencia. Incluso ahora muchos sindicatos, gremios han salido a ser parte de la convocatoria Ni Una Menos. Las compañeras de salud nos contaban que venían exigiéndole a ATE, que ahora salió a convocar a la marcha, poder tener asueto para participar en la marcha. Bueno, finalmente parece que ATE les va a dar asueto, y eso es lo que están peleando las compañeras de la agrupación Marrón, también, que son parte de Pan y Rosas en salud, porque los sindicatos también, que son la herramienta de organización de los trabajadores, y deberían pelear por los derechos de las mujeres. Y frente a esto la UPC todavía nada. No, nosotros sacamos una exigencia pidiendo asueto, ya que en las escuelas hay muchas compañeras que trabajan a la tarde, entonces para que puedan asistir con los colegios, nosotros ahora tenemos que hacer malabares para poder participar con nuestros alumnos, y bueno, somos parte de una pelea también por recuperar el sindicato y la Secretaría de Género para pelear por nuestros derechos, justo en este año que hay elecciones también. Sí, ahí después vamos a conversar un poquito más sobre eso, si nos contás más en profundidad. Leticia, ¿cómo ves vos el escenario hacia la convocatoria? ¿Cuál te parecen los planteos centrales? Bueno, la realidad es que a medida que han pasado los días desde esta convocatoria, que recordemos fue por el aberrante caso de Kiara en Santa Fe, que apareció enterrada en el patio de la casa de su novio y estaba embarazada. La realidad es que al transcurrir de los días, incluso al seguir conociéndose nuevos casos, que incluso en Córdoba en los últimos días ha habido nuevos casos que ya suman 7 en lo que va del año, es decir, que ya estamos subiendo el récord de lo que fue el año pasado, que proporcionalmente, ¿no?, que fueron 15 casos en Córdoba, siendo una de las provincias que más casos de femicidio tiene. Sí, la segunda provincia. Claro, la realidad es que estamos viendo es que todo el mundo ahora se suma, ¿no? O sea, nadie se quiere quedar afuera de una convocatoria que evidentemente a nivel nacional va a ser masivísima, va a participar todo el mundo, y en este marco también nos causa un poquito de estupor estar viendo personajes realmente nefastos que están adhiriendo a esta convocatoria. Si me permitís, Leticia, justamente antes de que sigas desarrollando esto, tenemos un clip que ilustra justamente a personajes bastante nefastos sumándose a esta convocatoria, y después charlamos sobre eso, si te parece. Jornadas estudiantiles contra la violencia hacia las mujeres y los femicidios. Lo que yo me limité en el día de ayer es a decir que no forma parte de la agenda, no está dentro de la agenda que ya está diseñada y que yo como jefe de gabinete tendré la responsabilidad de conducirla. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos ¿Pero hombres qué hacías para que te pegara? Todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no me ofende, no les creo nada. Ah, está bien.
No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañado de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien, o sea, que es como que... No voy a decir nada porque voy a hacer una cosa... No. Es como la mujer... No, pero no voy a decir algo. No. Pero dice, no, que igual es bueno mi marido, no es mal tipo, pero bueno. Levantaba al mediodía y se la pasaba con los chicos en la calle y era muy común que ella no apareciera. Es decir, era muy vulnerable. En algún momento le iba a ocurrir algo. ¡Saque las mujeres de la primera línea! ¡Saque las mujeres de la primera línea! Resisten al desalojo los manifestantes. Con palos están golpeando a los gendarmes. ¡No tienen vergüenza! Recién decía uno de los gendarmes... A ver. ¿Quiénes están realmente contra la violencia hacia las mujeres? Este gobierno que se dice progresista hace 11 años que le niega el derecho a más de 500.000 mujeres que abortan en nuestro país. Creemos que es una hipocresía plantear el derecho al aborto y votar el artículo 19 que impuso el Vaticano y la Iglesia Católica. Ahora, que recuperar los sindicatos también tiene que ser en función de los sectores más reventados de nuestra clase, como son las mujeres, las que peores las pasan en todos los lugares de trabajo. Y ahí estamos las mujeres también, las que abortan en las líneas de producción en silencio, mientras el gobierno sigue negando el derecho al aborto. De terminar con la discriminación, de atacar el machismo, de terminar con las redes de trata, de dejar de bancar a la policía que es cómplice de las redes de trata. Porque quiero levantar en esta plaza la voz de esa mitad invisibilizada, como escribió mi compañera Andrea Datri. La mitad de la clase trabajadora son las mujeres, con peores salarios, con menos derechos, sometidas a la explotación y también a la opresión de género. ¡Viva la lucha de las mujeres trabajadoras! Ante el horror de los brutales femicidios que se cobran la vida de una mujer cada 30 horas en nuestro país, todas ellas asesinadas por la violencia machista, gritamos bien fuerte: si tocan a una, nos organizamos miles. Marchá con pan y rosas este 3 de junio. Bueno, un poco estaba sintetizado ahí este cinismo y este doble discurso, ¿no?, de parte de personajes del régimen, ¿no?, que ahora salen a abrazarse esta bandera, ¿no? Sí, o de la televisión, que justamente es una de las grandes herramientas por las cuales se reproduce de manera permanente las 24 horas del día en los distintos programas de televisión, pero hay algunos que son más simbólicos en este sentido, como Marcelo Tinelli, que ahí pusieron algunas imágenes, pero son las que se ven todos los días por millones de personas en la televisión, donde las mujeres directamente somos tratadas como objetos, y ahora los tenemos que ver con cartelitos convocando a la marcha para el 3 de junio. Eso sí realmente creemos que no debe suceder, es decir, acá no hay que confundir que ahora todo el mundo sale con un cartelito convocando, cuando la realidad es que lo que hay que saber identificar son los responsables, ¿está bien? O sea, nosotros creemos que acá hay una responsabilidad clara del Estado que tiene como última consecuencia de violencia brutal las mujeres que terminan muertas por su condición solo de ser mujer, los femicidios, pero que esta es la última consecuencia, como se ha desarrollado muchas veces en este programa, de una larga cadena de violencia en la cual el Estado más bien o no cumple ningún rol o cumple un rol directamente de cómplice, ¿no? Como hemos visto en los últimos días, casos aberrantes como el del juez Piombo, en un fallo absolutamente homofóbico por el cual, gracias a la movilización y a la organización de los estudiantes ahora de la Universidad de La Plata en el día de ayer ha renunciado, pero tenemos que estar viendo esto
en pleno siglo XXI y cuando a las mujeres muchos discursos se nos ha hecho respecto de que hemos avanzado mucho en los últimos años y que ya no existe a partir incluso del matrimonio igualitario esa diferencia de géneros, diferencias sexuales, etc. Bueno, la realidad es que esto sigue ocurriendo en la Argentina y esto es consecuencia de una política de Estado. Justamente hoy, 28 de mayo, es el Día de la Salud de las Mujeres. En el Congreso en Buenos Aires se van a estar movilizando y manifestando muchas organizaciones y creemos, como planteamos en el video, también viendo el doble discurso como el de Aníbal Fernández diciendo ahora, sacándose fotos para convocar o diciendo que está a favor de luchar contra los femicidios, que el derecho al aborto en la Argentina no se va a discutir mientras ellos estén en gobierno. Esto lo ha dejado en claro Cristina durante estos más de 10 años y la realidad es que tenemos más de 3.000 muertas, en la supuesta década ganada tenemos más de 3.000 muertas por abortos clandestinos en la Argentina. En Córdoba en particular, como lo hemos denunciado, una situación peor porque ni siquiera se puede abortar en los casos a consecuencia de que sean abortos no punibles, como los casos de las violaciones, y en Córdoba esto no se aplica por haberle hecho lugar a una institución tan nefasta como el Portón de Belén. La justicia de Córdoba justamente tiene impedida hasta las mujeres violadas esta posibilidad. Entonces nosotros queremos marchar y estamos haciendo una campaña fuertemente, también con la compañera legisladora Laura Vilches, que viene peleando esto en la legislatura, para decir ni una menos el 3 de junio, ni una menos por los femicidios, pero ni una menos por la muerte por abortos clandestinos, ni una menos por las muertes de violencia machista, ni una menos de las consecuencias de abortos, por ejemplo, en los lugares de trabajo, por las condiciones en las que se trabaja, ni una menos de las víctimas detrás. De decir, creemos que hay que abordar todas estas cuestiones. De las víctimas de gatillo fácil también, como tenemos en esta provincia. Bueno, justamente hacías referencia a la legisladora Laura Vilches y está en las puertas de la presentación de un proyecto de ley justamente exigiendo que se declare la emergencia en términos de violencia de género, ¿no? Así es. Laura, desde que surgió esta convocatoria a través de la legislatura, ha sido la promotora de las distintas reuniones que se han hecho aquí en la provincia para unificar la convocatoria, porque primero había dos, hoy por hoy es una, es a las 17 horas en Colón y Cañada, donde se han sumado muchísimas organizaciones. Primero se votó que se declaró de interés legislativo, ahora ha logrado que se vote, que por lo menos, vamos a seguir peleando por lo otro, pero hasta ahora que desde las 3 de la tarde no va a haber actividad legislativa en la legislatura de Córdoba del día 3 de junio para que puedan participar todos los trabajadores y trabajadoras de allí, y está elaborando un proyecto de ley para declarar la emergencia de género, además de que estamos fuertemente trabajando por la exigencia para que se lleve a cabo una cosa que se viene planteando y se hace demagogia hace mucho tiempo, pero que no se dedican ni los medios materiales, ni institucionales, ni nada que se le parezca, para que haya casas refugio para las mujeres que son víctimas de violencia y que no tienen a dónde vivir, como para que se hagan subsidios acordes a la canasta básica familiar, ya que es una realidad que las mujeres que denuncian violencia machista muchísimas veces no pueden vivir si no es con el aporte material de su pareja o de la persona que lo está violentando. Entonces, sin ir más lejos, el caso de Paola Acosta, el más renombrado de nuestra provincia, ella terminó muerta por haber ido a reclamar la cuota alimentaria de su hijita. Entonces, y no es el único, hay otros casos en la provincia que han sucedido de esta manera. Entonces creemos que a esto no se puede esperar más. Está bien, es un problema de decisión. Medios se podrían expropiar inmuebles ociosos, por ejemplo, o se podrían destinar de las campañas millonarias por las cuales se hacen campañas electorales, por ejemplo en esta provincia, para destinarlo a realmente luchar profundamente contra la violencia hacia las mujeres, pero es algo que no es política de Estado. En relación a eso, vos justamente vas a ser candidata a legisladora. Sí, voy a ser candidata a legisladora por el Frente de Izquierda en Córdoba, y justamente con la compañera Laura Vilches y con el resto de las candidaturas creemos que esta problemática tiene que estar absolutamente presente en esta campaña electoral y eso es lo que nos proponemos hacer de acá al 5 de julio. Bien, ¿quieren agregar algo más? Yo quería agregar en torno a lo que estamos charlando en el doble discurso, cómo en la Universidad Progresista de Córdoba avala personajes nefastos para las mujeres como es Barrera Buteler, el vicedecano de la Facultad de Derecho, que integra
una institución medieval llamada la Academia de Plata, que no solo está en contra del aborto no punible, como decía Leti, sino en contra del matrimonio igualitario, en contra del divorcio y en contra de las mujeres en general, digamos. Y después también me faltó contar que en la Facultad de Filosofía y Humanidades presentamos un proyecto para que se haga asueto también para poder marchar el 3 de junio, a lo que la facultad contestó de que se posicionaba apoyando la marcha, pero dejaba el asueto a libertad de cada docente, digamos. O sea que directamente se negó al asueto. Totalmente. Justamente vos antes nos estabas comentando la campaña de fotos y de dibujos que vienen realizando. Tenemos algunas imágenes de la campaña de dibujos que está realizando La Caja Roja, que es bueno, un colectivo de artistas que apoyan a La Izquierda Diario y justamente están difundiendo sus ilustraciones ahí en Izquierda Diario. Bueno, este también es un medio de participación de muchos artistas que se suman a la campaña. ¿Querés agregar algo, Cecilia? Sí, yo quería agregar por lo que planteaba la compañera y lo que les decía que estábamos nosotros haciendo la exigencia de asueto en UPC, que lo que yo planteé de ATE, en realidad para que queden claro, digamos, que hasta ahora ATE no ha llamado o asueto o abandono de tareas, sino que ha dado como la libertad de que cada compañero en el lugar de trabajo participe o no de la marcha, lo cual es bastante ambiguo. Las compañeras de salud de la agrupación Marrón están peleando porque finalmente se llame asueto, pero bueno, hasta ahora está esta situación intermedia que es que cada uno tenga la libertad o no. Quería aclarar eso. Lo que libertad en el caso de que si tenés que trabajar, claro, no hay libertad posible, tenés que trabajar y si no tenés falta, ¿no? Sí, justamente, bueno, vos hace un rato te referías a que están próximas las elecciones de UPC. Si nos podés comentar un poquito cómo vienen ustedes desarrollando la campaña, qué vienen planteando y cómo se inserta esta pelea justamente también en el marco de la campaña. Claro, sí, bueno, por lo que te decía anteriormente, digamos que es la importancia de recuperar una herramienta tan importante para los trabajadores de la educación como es nuestro sindicato, como es UPC, que viene conducida de la mano de la Celeste Kirchnerista, donde han pasado los personajes nefastos de Nebreda, Montserrat, Graovac, y que este año son las elecciones. Se viene desarrollando un proceso de armado de lista desde la importante lucha docente que hay desde principio de año, y bueno, y desde la agrupación Docentes de Base estamos llamando un plenario este sábado para conformar una lista antiburocrática y combativa, debido a que bueno, el proceso de elaboración de lista que se viene desarrollando dentro de la oposición, quieren como meterse por la ventana sectores que han sido conducción del gremio, que son ex conducción celeste, que es la lista naranja. Entonces nosotros venimos desarrollando un proceso con los compañeros que venimos luchando en las calles para que sea una herramienta justamente que sea combativa, que salgamos a las calles a pelear no solamente por los intereses de los trabajadores de la educación, por los derechos de las mujeres, sino por el conjunto de todos los trabajadores. Es este sábado en el Instituto Córdoba. Bien, y bueno, para despedirnos los invitamos a ver entonces el spot que justamente ustedes vienen difundiendo desde la agrupación Docentes de Base. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Para retomar la unidad conquistada en la calle a principios de año contra la burocracia sindical, por nuestro salario, contra la precarización laboral, contra la represión a los trabajadores en lucha, es que los invitamos al conjunto de los trabajadores docentes a participar del plenario que llevaremos a cabo este sábado 30 en el Instituto de Educación Córdoba. Para recuperar el gremio y ponerlo al servicio de los trabajadores de la educación y de todos los trabajadores, es que decimos basta de superburócratas, todos al plenario docente para recuperar UPC. Muy bien, veíamos el spot de Docentes de Base. Ahora vamos a ver la cobertura que realizamos de la proyección del documental Tosco, Grito de Piedra, de los realizadores Adrián Jaime y Daniel Rivetti, que fue proyectada en el área cultural del Club Atlético Belgrano. Hicimos entrevistas. Lo veamos.
¿Qué recordás vos del momento en el que murió tu padre? Vos eras muy chico. Es un momento muy triste que no se te borra nunca de la memoria. La represión no cesó nunca de amedrentar a las personas en el cortejo fúnebre. En el cementerio San Jerónimo habían apostado las fuerzas arriba de los panteones. Utilizaron también el velorio de Agustín, la despedida de Agustín, para reprimir. Y bueno, en el medio de ese escenario yo tengo como recuerdo la valentía de compañeros, de un grupo de compañeros de Agustín, que lo llevaron hasta el panteón en medio de esa balacera y lo dejaron ahí en el nicho que aún está hoy. ¿Cuáles son los factores que para vos hicieron posible y explican el Cordobazo? El enemigo en ese momento era tan claro, Onganía y toda su banda, desde Córdoba, con un altísimo nivel de conciencia. Sintéticamente te digo que eso es la razón por la cual se subleva Córdoba y le da el primer golpe a la dictadura. Pero bueno, muchísimos problemas como los que hay ahora, ¿no? Falta de trabajo, trabajo en negro, cantidad de horas, de muchísimo más que las que dice la ley, razones como la actual ley, que es que un patrón puede echar sin causa a un trabajador, la propiedad y los medios de producción en manos de unos pocos y la gente, la gran mayoría, poniendo el cuerpo solo para sobrevivir. Tu padre de alguna manera fue un símbolo, ¿no?, de la lucha antiburocrática contra dirigentes traidores como Rucci, como Bandor. ¿Cómo ves vos la continuidad de esa lucha antiburocrática frente a casos como el asesinato de Mariano Ferreira por parte de la patota ferroviaria o, por ejemplo, los trabajadores del EAR que han sufrido permanentes hostigamientos por parte de la ESMATA y patoteadas? Siempre los traidores están presentes, siempre los alcahuetes están presentes. Pedraza era parte de la CGT de los argentinos, era parte de los compañeros de Agustín y de Ongaro en aquel tiempo. Un tipo como Pedraza, que en realidad en su momento de joven habrá transitado las calles del Cordobazo y después se convirtió en un traidor en la máxima expresión hasta llegar a manejar la patota que finalmente asesina a Mariano. En aquel momento Rucci, Bandor y todos los asaltantes de Villa Constitución en los 70 están representados hoy también de diversas formas y expresiones. En el contexto actual, que es una democracia, por allí es mucho más difícil darse cuenta e identificarlos, porque pueden ser comprados más fácilmente que en una dictadura. Estamos junto a Pablo del área de cultura del Club Belgrano. Bueno, comentanos por qué promueven este tipo de actividades. Bueno, nos parece importante como institución de acá de la ciudad de Córdoba poder vincularnos con otras organizaciones o con otros movimientos sociales, abrirnos a la comunidad como club y en este caso, en el marco de un hito tan importante como lo fue el Cordobazo y teniendo en cuenta que ocurrió acá en el barrio donde nosotros estamos clavando en gran parte en lo que fue el barrio Clínicas. Bueno, ustedes también están convocando a la movilización del Cordobazo que va a haber aquí en Alberdi, ¿no? Es correcto, junto a los vecinos y a las organizaciones, distintas organizaciones que conforman Alberdi, celebramos el nuevo aniversario a través de una marcha del Cordobazo en Alberdi, que bueno, se congrega a las 18 en la Plaza Colón, que popularmente la bautizamos Plaza Comenchingón. Y desde ahí vamos hacia la esquina mítica donde fue el Cordobazo en el barrio Clínicas, que hay son un conjunto de propiedades que son parte del patrimonio, que están catalogadas dentro de la municipalidad y que sin embargo están siendo demolidas ilegalmente. Entonces es una forma simbólica también de plantarnos ahí y pedir que se respete un lugar tan emblemático como fue la esquina donde sucedieron estos hechos, que es el Cordobazo, ¿no? Y bueno, y también se marca dentro de la política del club, que siempre está apoyando a las luchas populares, como fue el caso de los trabajadores del EAR, el No Monsanto, el 24 de marzo,
Y en este caso el fin de semana, el nunca más, para de una vez por todas decirle basta a los femicidios, ¿no? Estás hablando de la convocatoria a la movilización Ni Una Menos. Exactamente, que se va a dar el 3 de junio. Bueno, nosotros como club, que tenemos una llegada masiva, popular, queremos contribuir en la difusión y en la concientización de esta problemática, ¿no? Hemos llegado al final del programa. Reiteramos la convocatoria a la movilización del próximo miércoles 3 de junio. Tenemos que ser miles los que en las calles exijamos ni una menos, ni una sola mujer muerta por víctima de femicidio, víctima de la red de trata y víctimas por abortos clandestinos. Recordemos la convocatoria, Colón y Cañada. A las 17 horas. Muchas gracias. Muchas gracias.